Bueno, buenas tardes, soy Rocío Sánchez Gómez, alumna del grado mayor, estoy en Bachillerato de Investigaciones Sociales y hoy vengo a presentarles mi trabajo de investigación titulado Por la cara, la evolución de los carteles electorales desde 1977 hasta hoy. Mi trabajo consta de 5 partes: el marco teórico, la metodología, los resultados del análisis, las conclusiones y la bibliografía. Comenzaré con el marco teórico, en el cual diré algunos conceptos que me servirán para comprender mejor mi trabajo. Escreti define la propaganda como una acción o efecto de dar algo a conocer y con el fin de atraer. Y hay 3 tipos: la propaganda electoral, la propaganda comercial y la propaganda política, pero nosotros nos vamos a centrar en la propaganda electoral. Collado se especifica que un cartel electoral es un elemento que, mediante su organización gráfica, trata de captar la atención de la persona y trata también de comunicar un mensaje. La Sexta Noticias también afirma que los carteles electorales se componen por 3 partes: la imagen del candidato, el eslogan y el logotipo. También nos dice que deben de estar situados en zonas elevadas para que no puedan romperlos o deteriorarlos y que sean más fáciles a la vista del lector. Una afirmación también que dice la Sexta Noticias es que los eslóganes deben de ser breves, concisos y fáciles a la vista del lector, ya que suelen prestar atención 1,5 segundos aproximadamente. También quiero hacer referencia a la normativa electoral que se aprobó en 1985 con el mandato de los socialistas, en la que se puede comprobar que hay normas para que la cumplida de los carteles electorales con los que los ponen. Como por ejemplo el sitio donde deben de estar los carteles electorales, la información que debe de tener, etc. Y también quiero hacer referencia a los líderes que, según el artículo de Herrero y Cole, deben de tener carisma, buena expresividad facial y que sepan expresar bien su mensaje. Sigo con la metodología. Mi trabajo de investigación es de tipo comparativo, ya que se encarga de buscar el porqué de los hechos y mediante su estudio lo consigue. Y los motivos que me llevaron a investigar este trabajo, este tema, fueron que poco a poco este tipo de propaganda está siendo ignorada y me gustaría saber si en un futuro la propaganda electoral o los carteles electorales seguirán siendo tan importantes como ahora. La limitación que yo tuve principal fue que no pude hacer la encuesta cara a cara con los ciudadanos, ya que no me lo puedo permitir el COVID, no me lo permitió el COVID y la tuve que hacer telemáticamente. Y finalmente mi trabajo se divide en 2 partes. Por un lado está el análisis de la imagen del candidato, el eslogan y el logotipo, y por el otro lado el estudio de los resultados de la encuesta que yo he realizado a los ciudadanos acerca de lo que piensan sobre los carteles electorales. A continuación voy a pasar a analizar algunos de los carteles electorales más significativos en la historia de España. El primero es Unión del Centro Democrático, o UCD, su líder era Adolfo Suárez, y este cartel es muy completo, ya que está formado por la imagen del candidato, que se muestra serio y mirando al horizonte. El eslogan también hay que decirlo, porque el centro, al nombrar la palabra centro, era algo novedoso para los ciudadanos porque estaban acostumbrados a votar siempre a los extremos, derecha o izquierda. Y también el logotipo, que también está compuesto por los colores verde y naranja, que también se diferencian de los colores de los extremos. Continuamos con el Centro Democrático y Social, o CDS, que a pesar de tener el mismo candidato, cambia la postura, siendo más elegante, vistiendo de traje, sonríe, mira a la cámara, que es algo novedoso, y eso da seguridad al pueblo. También hay que señalar que el eslogan está en la parte superior del cartel, en mayúsculas, que hace que sobresalta, y el logotipo está en color verde, que también se aleja de los colores de los extremos, y son las iniciales del partido. Continuamos con el Partido Socialista Popular, o PSD, que se presenta en las primeras elecciones generales con un primer plano del líder del partido mirando al horizonte y en blanco y negro. Lo que destaca de este cartel es el color rojo y sobre todo el logotipo, que es una paloma y un puño unido, que simboliza la unión y la paz. Algo a destacar también de este cartel es que se utilizó el nombre del candidato, cosa que no se hacía nunca. Seguimos con el Partido Socialista Obrero Español, o PSOE. Este partido está desde 1977 y continúa ahora. Ha sufrido
habido diversas modificaciones, como por ejemplo en el fondo. Antiguamente, antes utilizaban fondo oscuro, luego se pasó al color, luego al blanco y negro, seguidamente se volvió al color y a los fondos celestiales, y ya pues, se normalizó y se utilizó fondos blancos o fondos más normales. Podemos ver que destaca sobre todo el rojo porque es su color representativo. Lo que nunca, o casi nunca cambia en los carteles de este partido político es el logotipo del puño y la rosa, ya que es algo significativo en su partido. A medida que pasaba el tiempo se iban añadiendo nuevos componentes, como por ejemplo el código QR, el correo electrónico del partido o también, por ejemplo, el nombre del candidato. Continuamos con la Alianza Popular, o AP. Este partido es simbólico ya que sus carteles eran muy diferentes a los demás. Sobre todo lo digo por el cartel del medio de la mujer cirujana ayudada por su compañero, que era algo que no se veía nunca, una mujer en un cartel electoral era algo anormal. El logotipo estaba compuesto por las iniciales del partido, en color naranja, que era su color representante, y se utilizaba mucho en el lema la palabra frapa, porque se hacía mucho hincapié en el candidato, la palabra España y vota, que reclamaban el voto. Algo a destacar es que el último cartel electoral de Alianza Popular sale Aznar vestido un poco vestido de traje, pero peinado un poco extraño. Y esto tuvo mucho revuelo en la sociedad. Se disolvió la Alianza Popular y se formó el Partido Popular con el protagonista a Aznar. Este partido se caracteriza por vestir de traje, excepto en el primer cartel electoral, que iba con la camisa y la corbata, pero sin la chaqueta. Su color representativo es el color azul, como podemos comprobar en el eslogan, en la palabra del eslogan, en el fondo, etc. Algo a destacar de este partido es que su logotipo es muy curioso, ya que está compuesto por las iniciales del partido, pero el animal, el ave que hay encima de las iniciales es un charrán, el cual lo confunde mucho con una fruta, debido a las diversas transversaciones de los partidos contrincantes. También van añadiendo, a medida que pasa el tiempo, el correo electrónico del líder o la fecha cuando se elaboran las elecciones, etc. En las últimas elecciones, donde sale Pablo Casado de líder, esquematiza mucho el charla, ya que va pasando el tiempo y se va modernizando. Pasamos al Partido Comunista Español, o PCE. Este partido es muy singular ya que nunca utiliza al líder como imagen del cartel, sino que utiliza al pueblo. Como por ejemplo en este que utiliza a los obreros, era algo muy popular que usaban los soviéticos de aquel entonces, y el color representativo es el rojo, que lo siguen utilizando hoy en día. Lo que nunca cambia casi es el logotipo, porque siempre utilizan la hoz y el martillo y las iniciales del partido. Continuamos con Izquierda Unida, que es el partido que lo sucedió, y este partido no cambia mucho su manera de hacer en los carteles, debido a que utilizan la imagen del candidato, un eslogan y el logotipo. Lo que sí cambia es algunas veces las poses de los candidatos. Por ejemplo, ahí podemos ver un primerísimo primer plano, otro primer plano, la gente sonríe, a veces no, y eso cambia. Pero lo que más ha cambiado ha sido el logotipo, que al principio era de color blanco, verde y rojo, aunque fue cambiando en 2011 y en 2015 con Cayo Lara y Alberto Garzón, que se pasó a ser rojo con las letras blancas. Sin embargo, en las últimas elecciones generales con Alberto Garzón se volvió al mismo logotipo. Continuamos con Ciudadanos. Ciudadanos revolucionó la propaganda electoral y su primer cartel en las elecciones de Cataluña en 2015, con un desnudo que simbolizaba la transparencia y el nacimiento de un nuevo partido. Luego se fue modernizando y pasó a las elecciones generales vestido de traje, pero sin corbata,
dando confianza al pueblo y siendo más cercano a ellos. Su eslogan utilizaba mucho la palabra ilusión, acuerdo, cambio, que son palabras que entran fácilmente a la vista del ciudadano y son buenas en la propaganda. Cosa a destacar es que utilizan mucho el color naranja, que es un color representativo, y lo utilizan tanto como en el logotipo como en las palabras del eslogan, aunque dependiendo de la campaña electoral cambia siendo blanco o naranja. En las últimas elecciones generales de Albert Rivera, en 2019, se utilizó la imagen en movimiento, dando a entender que iban a hacer algo progresando en algo, como ella se explica en el eslogan: Vamos ciudadanos, España en marcha. Ahora voy a hacer referencia a los partidos nacionalistas vasco y catalán, pero no me voy a hacer mucho porque me falta tiempo. El PNV, su cartel está formado por los componentes del partido, un fondo oscuro, que estaba en blanco y negro, obviamente, su eslogan que decía "es el momento", y estaba también informado por el logotipo, que se fue modernizando a lo largo del tiempo. Esquerra Democrática de Cataluña, su cartel nos recuerda mucho al del PSOE de 1985, que está compuesto por la imagen, los dibujos de los componentes del partido de la coalición, sus nombres, los nombres del partido. Arriba en el cartel se ve el eslogan que significa una garantía por el cambio, y de fondo están las banderas catalanas. Continuamos con Unidas Podemos. Unidas Podemos ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. Por ejemplo, lo podemos ver en el nombre. Al principio eran Podemos, después al haber coalición se pasaron a llamar Unidos Podemos, luego y actualmente Unidas Podemos. Como hemos podido comprobar anteriormente, al principio la imagen era el candidato, después se pasó a utilizar la misma imagen del candidato pero con las caras de los miembros de la coalición. Después en 2019 se cambió por completo el tipo de cartel, quitando al candidato y poniendo una imagen de los miembros que asistieron a un meeting de Pablo Iglesias. Y en el último cartel electoral podemos ver que vuelve el candidato, pero esta vez rodeado de gente, de sus seguidores. Hay que destacar en este partido político que su eslogan siempre habla al ciudadano. La historia la escribes tú. En un gobierno contigo siempre hablan al ciudadano, se dirigen a ellos. Y su logotipo va unido al nombre del partido, que al principio no había, pero dijeron de poner un corazón, el símbolo de unión. Terminamos con Vox, siendo un partido patriótico que siempre utiliza la palabra España tanto en los eslóganes como en imagen. Como podemos comprobar aquí, se puede ver a Santiago Abascal de fondo una bandera de España, aquí también hace referencia a España, en el logotipo, etc. Su color representativo es el verde, que simboliza la esperanza. Y las frases que utiliza el candidato siempre son serias y soñadoras. Como por ejemplo aquí, siempre mira al frente, aquí mira al frente, mira al horizonte. Y su logotipo son las iniciales de, significa voz en latín y están en mayúscula. A continuación voy a pasar al análisis de la encuesta, que está compuesta por 12 preguntas realizadas por formularios de Google y analizadas por Excel. Se enviaron la encuesta a 300 personas aproximadamente y en edad comprendida entre 18 y 60 años. La mayoría de ellos eran mujeres y sus niveles de estudio eran variados, aunque lo que más había eran personas que estudiaban bachillerato y en la universidad. Yo le pregunté a la persona qué era para ellos un cartel electoral y le di opciones, y entonces la más votada fue que era un elemento que trata de atraer la atención al público y comunicar un mensaje. A la pregunta de que si creen que son útiles o no los carteles electorales, hubo un empate entre sí y el no. Un 48,53% de las personas votó que sí era útil un cartel electoral, mientras que un 48,85% de las personas dijeron que no lo era. La mayoría de las personas también se fijaban más al ver un cartel electoral en el candidato, en el diseño y en el logo. La mayoría de las personas dijeron que no reemplazarían los carteles electorales, mientras que las demás pensaban que sí y dieron opciones pues, para poder reemplazarlos, como por ejemplo serían las redes sociales, que piensan que es un método más útil y
más efectivo. Y a la pregunta de cómo reconocen a los partidos políticos, la mayoría de las personas decían que los logotipos, los candidatos y el color, porque lo representan. El 72,6% de las personas afirmaba que se fijaban en la ropa y el físico del candidato, mientras que el 45,9% dijeron que en el eslogan se fijaban sobre todo en el mensaje que transmitía, ni en la tipología ni en el mensaje. Y finalmente, mientras que la mayoría de las personas piensan que un cartel electoral sí ha evolucionado a lo largo del tiempo, la demás no. Y lo más importante es que el 81,4% de las personas dijo que no le influía un cartel electoral a la hora de ir a votar. Y para finalizar, terminamos con las conclusiones, que al analizar la encuesta y de eso, pues dijeron que no le influía como antes a la hora de ir a votar debido a las redes sociales, a los cambios del tiempo. Y también podemos decir que sí ha evolucionado los carteles electorales a lo largo del tiempo. A continuación quiero hacer mención a la bibliografía, que sin ella no podría haber hecho el trabajo, que es muy extensa. Y para finalizar, quiero dar las gracias al tribunal por prestarme atención, por su tiempo dedicado, a mi tutora Patricia Tejero, por ayudarme siempre y por ser mi apoyo incondicional, y a Javier Betanzo por darme las herramientas para poder efectuar el trabajo. Gracias. Muy bien, pues si hay preguntas por parte del tribunal, 16:40. Está bien, yo pensaba que iba a ser más largo. ¿Sí? Pues como nos ha asustado al principio. No, yo simplemente felicitarte porque el trabajo lo he visto bastante completo en cuanto a que has hecho un marco teórico muy bien planteado y luego lo has reforzado con una parte, digamos, investigación para demostrar los argumentos que estás, para que no seas refutar, y me ha parecido muy completo en ese sentido. Gracias. Pues yo también estoy enhorabuena por el trabajo, me parece un trabajo muy atractivo. Sinceramente, hay una cosa que yo he hecho en falta, que es a Santiago Carrillo. Sí. Porque en el Partido Comunista sí hay carteles de Santiago Carrillo con los trajes de chaqueta, corbata, mirando hacia la derecha. Y están bastante bien, eso es lo que he echado en falta. Pero por lo demás, la presentación que has hecho de los distintos candidatos, pues ya me ha parecido muy buena y muy completa. Me ha hecho muchas gracias este texto de transposición oral, pero tu trabajo escrito me hace mucha gracia, y yo creo que es por tu juventud, que a todos los líderes de los partidos políticos los nombran con el nombre y apellido: Felipe González, José María, a todos, menos a los jovenzuelos, porque son Pablo, Albert y Santiago. Son todos colegas, ¿sabes qué te digo? Entonces me ha hecho mucha gracia, porque yo pienso que es por tu juventud y porque son partidos jóvenes. Sí. Todo lo demás que tiene historia es como José María Aznar, Alfonso Suárez, Julio Anguita, el Califa, y de repente tienen estos tres como, vaya, Pablo, ¿qué tal? Pero me parece muy bien, entiéndeme. Sí, me ha gustado muchísimo el trabajo, me parece que hay un punto importante y es muy original. Gracias. No, gracias por el viaje de la conversación, porque los otros así puntos te dan que pensar. Y son curiosidades de, a lo mejor no sabes, ¿no? En qué momento a lo mejor pueden haber empezado a usar el Photoshop en todos los carteles a un nivel, porque sí que tiene un poco del principio, ¿no? Que son más como, eso es una curiosidad que no. Yo creo que al principio, al no tener las facilidades que tenemos hoy en día, no lo podían hacer, pero ahora como tenemos el Photoshop,